Soy Silvia Orini, soy diseñadora de zapatos. Diseño, fabrico y vendo, digamos, zapatos acá en Argentina. Y bueno, soy francesa de origen, de padre francés, que justamente trabajó toda su vida en comercio exterior. Entonces hay como una visión muy expansiva en mi pensamiento siempre de intentar de entender qué es lo que hay en un lugar que puede ser interesante para otro lugar. Creo que eso fue siempre como el valor agregado que tuve más allá del diseño. Y mi madre es argentina, con lo cual después de una formación en Francia ligada a la alta costura, trabajé en Balenciaga, trabajé mucho ligada al teatro, al arte, etc. Y en un viaje que hice a Argentina a ver la familia, pero por primera vez ya sola, ya profesional, empecé a ver la Argentina de otra manera, ya no para venir a visitar a la familia. Y ahí empiezo a entender que en Argentina lo que a mí me estaba faltando en Francia y que me tenía un poco decepcionada en mi vida profesional, el oficio seguía vivo acá en Argentina. Lo que los argentinos vivían como un problema, que era que como no tenían industria, seguían los zapateros que trabajaban a mano, los carpinteros, bueno, todas las profesiones de oficio. Ellos acá yo sentía que lo vivían como un problema, como si todavía nosotros estamos así, y yo lo veía como un tesoro porque era lo que yo veía que estaba desapareciendo en Europa, y dentro de lo que era mi ambiente, que era el lujo, la alta costura, que era lo que a mí me interesaba de la moda, porque siempre me gustó el arte, la escultura, digamos, como diseñar algo más trabajado, no algo en serie. Yo sentía que en Europa en los años 90 ya eso estaba totalmente en vía de desaparición, que se había perdido un eslabón, con lo cual era muy difícil de seguir transmitiendo, porque los que sabían ya se habían muerto o ya habían pasado a otra cosa, digamos, y los jóvenes estaban queriendo industrializar, digamos, estaban en otra cadena de producción. Entonces, yo sentía que había algo que es como una cepa, digamos, como algo que estaban, como cuando uno corta algo, que como el vino, digamos, que si yo le pongo un poco de agua, está bien, termino 10 años después, ya no hay vino, hay solo agua. Bueno, estábamos medio en esa situación en Europa en los años 90, en todo lo que era la alta costura. Con lo cual, que eso ahora ha cambiado, pero pasaron muchos años. Con lo cual yo en ese momento tuve como la intuición de decir, yo me quiero quedar acá y quiero ver qué hago con eso, que es lo que yo estaba buscando. A partir de ese momento, hace ahora 35 años, decido primero, o sea, mi objetivo era, yo voy a poner el oficio en el centro de mi historia como diseñadora, con lo cual primero lo que tengo que hacer es armar un taller. Cosa que en Europa era totalmente imposible. Lo cuento como así la diferencia entre Argentina y Europa, porque me parece que tiene que ver con la charla de hoy, que es estar con la mirada en cambio de estar, digamos, lamentando de que acá todavía hay oficio porque no hay industria, decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo acá? Acá tengo oficio. En el caso mío era lo que yo buscaba, ¿no? No es que... Pero empecé a ver eso como justamente lo que había que atesorar, lo que había que seguir transmitiendo y lo que realmente estaba faltando en Europa. Hoy
si uno ve en la alta costura francesa, por ejemplo, fue de esa manera que empezaron a volver a resurgir. Muchas marcas habían totalmente desaparecido, y las volvieron a sacar a la luz con nuevos diseñadores, pero con el nombre de la marca, y están poniendo el foco en el oficio. Entonces están como volviendo a recuperar lo que yo llamo como el eslabón que se había roto de la cadena, y lo que yo había encontrado acá en los años 90 que estaba totalmente vivo. A partir de ahí fue que empecé a partir de tener mi propio taller, empecé a diseñar para diseñadores de indumentaria de argentinos. Toda la apuesta ahí también, hablando de las diferencias, como uno se va como va trayendo ideas de otros lados. Yo venía con toda la historia de Francia y toda mi formación, que era en Francia hablar de copiar, era mala palabra. Entonces es como que acá yo sentía que era como algo totalmente normal, que me traían la fotito y querían que yo haga el mismo zapato que lo había diseñado, no sé, Prada, Gucci, quien sea. Entonces a partir de ahí dije, no, yo lo que les propongo es hacer mi propio diseño, y no, como no van a querer pagar el diseño porque no les interesaba, en un punto me hacían casi el favor de aceptar de que yo no iba a copiar, empecé a imponer de que iba a poner mi nombre en los diseños que hacía. Con lo cual así, de a poco, fui armando un nombre y una marca, también a través de algo que en un punto fue una novedad en relación al mercado. Después, también haciendo como el foco entre las diferencias entre un lado y el otro, lo que me pasó es que, reconectándome con Francia, me doy cuenta que lo que estaba pasando también en la industria en Francia era que, a nivel de diseño de zapatos, si uno estudia la historia, el zapato siempre quedó un poco atrás. ¿Por qué? Porque es un producto mucho más complejo que la ropa para fabricarlo, porque tiene mucho más manos, porque es mucho más difícil, porque entra más industria. Con lo cual, lo que estaba pasando en Europa era que los diseñadores no tenían acceso a pequeños talleres, pequeñas estructuras para poder hacer prototipos. Entonces lo que terminaba pasando es que el diseño quedaba era muy lento hacer algo nuevo, etcétera, etcétera. Entonces a partir de ese momento, que fueron los años 2000, que acá era la plena crisis, y que yo empecé a decir, yo tengo que empezar a ver cómo voy haciendo para seguir trabajando y seguir desarrollando mis diseños. Y ahí empiezo a proponer a gente que yo conocía en Francia, dentro del ambiente del calzado, de diseñarles y hacerles los prototipos. Entonces acá en Buenos Aires empecé a transformar un poco mi taller en un lugar que hacía prototipos para fábricas europeas, que después podían fabricar en distintos lugares en el mundo, pero siempre saliendo de una fábrica, de una empresa francesa o española. Eso a mí me dio como mucha apertura, me ayudó muchísimo para seguir armando mi taller, mi equipo, mi gente, que terminaron como adaptando, o sea, fue como toda una ida y vuelta entre los artesanos argentinos y todo el background mío en relación al diseño, que hizo que, bueno, gracias a eso, hoy desarrollamos una marca que ya tiene más de 30 años acá, que es una marca que tiene el oficio como corazón, y digamos que lo que yo
puedo hacer como definición del lujo, hoy para mí el lujo es oficio. O sea, sin el oficio no existe el lujo. Y el oficio es la mano de obra, digamos, es la persona que hace, que creo que justamente cuando estamos hablando de inteligencia artificial, una de las profesiones que no se van a poder reemplazar es el oficio, digamos, el artesano. Eh, Tiene algo donde sigue lo humano, que también es algo que a mí me interesa que las personas puedan seguir transmitiendo una cuestión manual, que creo que en la historia de la humanidad es algo fundamental. Y el diseño lo hace atractivo, le da como todo el plus, que yo puedo decir un zapato hecho a mano porque es mejor que un zapato industrial, es porque va a tener un confort, va a tener una calidad, va a tener un montón de propiedades que la máquina no lo va a poder reemplazar, y eso hace que nuestra clientela es una clienta que se puede comprar los zapatos en cualquier otro lugar del mundo y elige comprarse los zapatos acá en Argentina, los zapatos nuestros, porque sabe que son zapatos cómodos, que los va a poder usar muchas horas sin que le duelan los pies y sin tener que estar en zapatillas, digamos, que es un poco el desafío también de hoy, de poder proponer eso a las mujeres, no solamente acá en el mundo, con lo cual hoy en día, con esa nueva apertura dentro de una historia como la nuestra, lo que yo puedo preguntarme, digamos, es ¿en qué me puede favorecer a una persona como yo, que tiene una pyme en la Argentina, abrirse al mercado europeo? Yo creo que eso me puede aportar muchas cosas desde la industria que no tengo acá, para justamente enalzar mi trabajo. Porque, para darles ejemplos, las hebillas, por ejemplo, en el calzado, las hebillas hoy en día están hechas, yo no hablo de una hebilla que se puede comprar made in China, que se rompe en 2 minutos. Hablo de una empresa capaz de, no sé, alemana, que decide fabricar hebillas de tal y tal manera para la industria del calzado. Entonces van a tener, no sé, van a tener un montón de procesos que están ligados a cuestiones de una industria de punta, y van a tener una hebilla divina, que si yo al zapato hecho a mano acá en la Argentina, además le agrego esta hebilla que me puedo traer de Europa, ya tengo una sandalia que es mucho más interesante. Y después esa misma sandalia no solamente la puedo vender acá en la Argentina, pero puedo empezar a competir de otra manera en el mundo entero con un oficio argentino, pero con distintas cosas que voy a traer de otros países. Digamos que yo creo que la conclusión de todo eso es que para poder llegar a un buen producto necesité, en el caso mío, de un oficio, que es lo que se había perdido en Europa completamente, diseño, que bueno, en el caso mío yo estoy como a la cabeza de la cuestión del diseño, que podría ser de acá, que podría ser de cualquier otro lugar del mundo en un punto, porque el diseño no depende tanto de un contexto. Y después la cuestión de lo que sería la industria, que sería tener el cuero que necesito, que también el cuero viene de, digamos, el cuero argentino está bárbaro, pero si no está bien curtido con una industria de punta, no sirve para hacer un zapato fino, un zapato de diseño, etcétera, y menos para exportarlo. Con lo cual ahí también es como la ida y vuelta, es decir, si yo puedo tener el cuero que me puedo hacer traer de empresas europeas
la tela, las hebillas y además todo eso lo puedo procesar acá, termino teniendo un zapato requete contra competitivo en cualquier mercado extranjero. Así que bueno, creo que ese es como lo que puedo aportar desde mi lugar de diseñadora, de cómo veo una apertura como esa para una pyme como la mía y cómo yo veo como francesa que se vino a la Argentina la oportunidad que me dio la Argentina cuando decidí instalarme acá. Así que bueno, yo sé eso.